el propósito de Dios para nuestras vidas, y esto era que avancemos, caminemos, crezcamos en santidad con la meta, decía el pastor Carlos el domingo pasado, de ser presentados delante de Él sin mancha, sin contaminación, como lo ponía en el versículo 28 Pablo del capítulo 1, decía, ahí está dando un propósito, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A fin, él predicaba la palabra, a fin él enseñaba y decía, este es el misterio escondido, Cristo en ti, para que ustedes tengan una meta. Y nosotros en términos prácticos a este caminar, a este avance le llamábamos santificación. En el texto que veremos hoy, comenzando el capítulo 2, Pablo nos comunica la misma idea, la idea del crecimiento. A diferencia, o no a diferencia, sino que agregándole probablemente una carga, que él le llama una gran lucha por ver a los creyentes de Colosas, aquí menciona a los de la Odisea y a todos los creyentes que habían creído en Cristo, por presentarlos, y la lucha que tiene es que ustedes puedan comprender de una forma sobrenatural, fíjense bien, voy a decir esto despacito, que ustedes puedan comprender este misterio del que les he venido hablando, para que cuando lo comprendan, para cuando sus ojos sean iluminados, ustedes caminen consecuentemente de esta forma. Prácticamente eso es lo que yo quiero exponer esta mañana. Es el deseo de Pablo para nosotros, o sea, comprender, no solo entender, no solo información, no solo como ahorita se dijo en el tiempo de alabanza, que a veces tenemos un conocimiento intelectual de estas verdades, sino conocerlo internamente, apropiarlo, este misterio glorioso de Cristo. Eso nos va a ayudar a caminar consecuentemente. Quisiera utilizar así rápidamente, recordar la ilustración que nos comentaba el pastor Carlos imagínate que por un momento te invitan a ti a participar en la boda del rey, de un príncipe. Pero no solo eso, imagínate te invitan a tu hijo o tu hija a que vaya, participe y se quede viviendo con la familia real por mucho tiempo. Es muy diferente que tú le asignes un tutor a tu hijo o tu hija que le enseñe los modales, las costumbres y todo lo que le gusta a un príncipe, que tú mismo lo prepares. ¿Por qué? Porque el niño no entiende la bendición que se le está dando y no entiende los peligros que hay si él no logra avanzar hacia ese objetivo. Entonces aquí está Pablo, fíjate, Pablo está como un verdadero ministro, luchando porque Cristo y solo Cristo sea predicado y conocido en una forma plena y verdadera en la iglesia de Colosas y la Odisea, para que ellos vivan a la luz de este conocimiento, vivan dando fruto, vivan creciendo. Y es bien diferente cuando uno es papá, uno quiere ver formado en su hijo un carácter. Así está Pablo. Y de hecho en el capítulo 2 ya empiezo a abordar un poco del problema o la ocasión por la que se escribió la carta. Vamos a leer entonces juntos Colosenses 2, del 1 al 7 va a ser nuestro texto. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Para conveniencia y para dividir el texto, vamos a estar viendo tres cosas
que este texto nos muestra. Lo primero es la preocupación de Pablo por los colosenses. Segundo, que estaremos viendo, es el deseo que Pablo tiene como este genuino tutor o padre espiritual por los colosenses. Lo primero es, decíamos, la preocupación. Lo segundo es el deseo de Pablo por los colosenses. Y lo tercero es la exhortación de Pablo a la iglesia en Colosas. La exhortación de Pablo a la iglesia en Colosas. Veamos lo primero, la preocupación de Pablo por los colosenses. Dice, versículo 1, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por ustedes. Y aquí vemos el corazón de un apóstol. Aquí vemos el corazón de un pastor. Y lo que me llama mucho la atención es que dice que aunque ustedes no han visto mi rostro en persona, este hombre, a pesar de eso, tiene una carga genuina por el pueblo de Dios. No es una carga de predicar, no es un predicador, no es un maestro. ¿Se han fijado que una de las deficiencias que a veces tiene la Secretaría de Educación Pública es que el maestro nada más llega, imparte una clase y no le interesa el crecimiento de sus alumnos? Eso se ha dicho que pueden ser un profesor a veces, pero no un maestro. La diferencia de un maestro o de un tutor es que tiene carga de ver formadas las materias y que los jóvenes crezcan en carácter. Y eso aspiramos que sean nuestros maestros de nuestra escuela. Aspiramos también que los maestros de escuela dominical tengan esa carga. Y cuánto más, qué aspiración más grande para nosotros como pastores. No se trata de verlos a ustedes nada más como miembros, como asistentes, sino que yo le digo, Señor, danos esta carga por tu pueblo. Una lucha grande. Probablemente esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en la prisión de Roma. O sea, no los había visto, pero él decía, aquí estoy batallando por sus corazones, aquí estoy intercediendo por ustedes y por los de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que probablemente estaba como a unos 15 o 18 kilómetros ahí pegaditos, era una región. Él está luchando y la palabra luchando ahí es agón, de donde viene nuestro término agonía. Pero la pregunta que te surge es, ¿por qué está luchando? ¿Por qué está batallando? Y él está batallando porque quiere guardar a la iglesia del error. Versículo 4, como ya lo vimos, dice, esto se lo digo, estoy luchando para que nadie los engañe. Uno de los peligros de la iglesia, de las iglesias actualmente que tenemos, es el engaño, porque dice que para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. El error, hermanos, no es algo que a todas luces dice, es error. Creen esto y te vas a alejar del evangelio. No, es un argumento persuasivo. En este caso eran personas que estaban enseñando que la plenitud de un hombre, que estar completo, no, se encontraba fuera de Cristo. Y él dice, yo estoy luchando por ustedes para que nadie los engañe. Y luego lo vemos en el versículo 8, que estará siendo expuesto en otra predicación, que dice, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Cómo sabes si una doctrina es filosofía según hombre cuando no es según Cristo? Y esto es bien fácil. Por ejemplo, mira, qué atractivo o qué común es esta teología o este evangelio que le llaman de la prosperidad, pero no tiene ningún sustento bíblico. O sea, pensar que Dios se limitó. El domingo pasado nos decían, Dios nos creó para la gloria. Y el evangelio de la prosperidad, que no es según Cristo, que es filosofías huecas, te dice, Dios te creó para ser el hijo del rey, para que andes bien vestido, para que andes, si eres una señora, tienes que andar operada de la cara y todo esto para verte bien como una princesa, hija del rey. No es que sea malo eso, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo es que eso no tiene un fundamento bíblico. Y él está cargado para que Cristo y solo Cristo sea predicado en los colosenses. Toda la carta ha sido de Cristo. ¿Por qué crees que les dio esa gran cristología? Y las veces que nos mencionó el pastor Carlos y las veces que Alex nos lo dijo tan hermoso, que decía, a Él predicamos. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque es bien fácil desviarse de esto. Hermanos, es bien importante entender dos cosas. Aquí, en esto primero, en la preocupación de Pablo,
Lo primero es que Pablo se menciona en el versículo 1 y el versículo 25 que fue constituido ministro o apóstol de Cristo, y en el versículo 25 dice: del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, la forma que él guardaba, la forma que él luchaba era por medio de la predicación de la palabra de Dios, genuina y sincera. Y yo quiero hacer una aplicación aquí para nosotros. No pienses que venirnos a exponer al mensaje de la palabra de Dios es algo que nosotros podamos evitar, es decir, que nos pueda librar del error. Yo he escuchado personas, no aquí, he escuchado personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque yo me edifico solo en mi casa. De hecho, una pareja me llamó mucho la atención que decía esto: ¿por qué no vas a la iglesia? No, yo me edifico con mi esposa, yo discipulo a mi esposa. ¿Hay verdad en esto? Hay cierta verdad. Pero lo que yo quiero llamar tu atención es que Pablo no lo ve tan sencillo. O sea, el ministerio de la palabra es un verdadero guarda. Me hace que estoy haciendo un poco de ruido esto. El ministerio de la palabra es un verdadero guarda de la iglesia. Y por eso es que él ha estado diciendo: a él les predico. Hermanos, una invitación sencilla, un desafío sencillo que quiero hacer a tu vida: no menosprecies las reuniones en donde se predica la palabra de Dios juntos como iglesia. Porque aquí está hablando en un contexto de iglesia. Yo estoy orando por ustedes, yo les predico a ustedes la palabra, no sea que sean engañados. Si tú dices: yo me voy a edificar los domingos oyendo el radio nomás, ¿cuántas crees que de esos mensajes que salen en el radio son según Cristo o según los hombres? Entonces, esa es una de las importancias que yo veo aquí. El ministerio de la palabra, la importancia del ministerio de la palabra, del apóstol de la palabra, de los apóstoles que predican la palabra, refiriéndome a los predicadores genuinos que exponen el texto, es que ella nos guarda de las sutilezas de las filosofías y de las falsas doctrinas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura en el Salmo 119, con guardar tu palabra he guardado en mi corazón, no me dejes desviarme. Lo segundo que llama la atención, hermanos, es la sutileza de las falsas doctrinas. No pensemos no seamos sabios en nuestra propia opinión, vengamos humildemente y decir: si no se conforma a este libro, entonces yo no quiero escuchar de él. Que lo que se predique sea basado, fundado en este libro que es la palabra inspirada por Dios. Todas y cada una de las palabras de este libro son las santas palabras de Dios. Entonces vemos al apóstol luchando, batallando desde donde está escribiendo esta carta y diciendo: yo por eso le pido al Señor que lo guarde. Lo segundo, que es en lo que más quiero dedicar tiempo, es el deseo de Pablo por los colosenses. Vimos su lucha, ahora vemos su deseo. Y vamos a ver el versículo 2 detalladamente. En el versículo 2 hay algunas cosas que él nos dice que son su deseo: que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Lo primero que le dice: que sus corazones sean alentados. La palabra mejor debería de ser, fíjate qué tremendo, es la misma palabra de la que se proviene el nombre del Espíritu Santo, paracleto, paracletao. Es más que alentado. Una mejor traducción sería que sus corazones sean fortalecidos. Y es precisamente que él tiene en mente que si la iglesia no está firme o fortalecido, se puede desviar. Y él dice: yo oro para que sus corazones sean fortalecidos, permanezcan firmes, creyendo en él, en aquel que nos expuso en el capítulo 1, en la cabeza de la iglesia, en el creador de todas las cosas, el que es antes de todas las cosas. Segundo deseo:
que unidos en amor alcancen algo. Ahí dice que alcancen unas riquezas, pero me quiero detener en eso. Mira el segundo deseo de él, que la unión, que el pegamento de la iglesia sea, que dice, el amor. Qué interesante que no dice, y que unidos en sabiduría, y que unidos en estudio, porque precisamente eso es lo que estaban predicando las otras personas, que tenían que hacer cosas para alcanzar un nivel espiritual bien padre. Él dice, no, miren, la clave de la iglesia es esta. La clave de la iglesia es que unidos en amor crezcan. Unidos en amor avancen. Y yo creo, hermanos, que estas reuniones de equipamiento, viéndolas a la luz del versículo 2, de crecer unidos en amor, híjole, lo estaba estudiando y me hacía mucho sentido. Pablo aquí está diciéndoles, el deseo del Señor no es la santificación individual, ya lo vamos a ver en otro texto, de cada miembro de la iglesia, de cada cristiano, sino que la iglesia de Colosas, esa iglesia local, juntos alcancen esta herencia, estas riquezas. Aquí es donde los unos a los otros son sumamente importantes, hermanos. Fíjense, ¿por qué les dice el amor es más importante? Mira ahí mismo en el 2:18. Habían otros cuates, otros predicadores que les decían esto: nadie os defraude de vuestro premio, les dice, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Y mira esa palabra, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose de la cabeza, del cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Qué interesante. Habían otros que decían, no, pues tú puedes crecer, fíjate, con cosas como una mente carnal, o sea, meterse sabiduría, meterse información carnal, hinchados, eso los hinchaba, les daba un orgullo, por humillación de sí mismos, cosas, se llama ascetismo cuando alguien piensa que gana un valor por humillarse a sí mismo, como por ejemplo decían los ascetas o los faquires. ¿Han escuchado ese término? Que se ponen sobre unos camas de clavos. Pero en estos tiempos puede haber una persona que crea que haciendo un ascetismo, teniendo un voto de pobreza, teniendo un voto de generosidad, alcance un nivel espiritual más alto. Dice, que nadie los engañe con eso. Ustedes deben de crecer juntos, y no es en orgullo, en arrogancia, en obras, ascetas o lo que sea, sino en amor. Y dice, ese es el crecimiento que Dios da, juntos en amor. Así que escucha esto, hermano, el crecimiento en el cuerpo de Cristo se da juntos. Yo creo que ya lo sabías, pero yo creo que es un buen texto para recordarlos. Se da juntos. La frase correcta de ahí se podría traducir así: que juntos alcancemos todas las riquezas que provienen de, y luego voy a exponer de qué, que juntos las alcancemos. Quiero que me acompañes por favor en tu Biblia a Efesios 3:14. Ahí hay un texto que es muy similar, y si no me equivoco lo vimos el domingo pasado también, Efesios 3:14, o lo vimos en la reunión de equipamiento. Este texto te vas a dar cuenta que es muy similar a lo que estamos leyendo en Colosenses y al capítulo 1 de Colosenses. Dice, ¿lo tienen? 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos. Mira, el mismo lenguaje, con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more en la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados, ¿en qué dice? En amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis
llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Voy a volver a hacer referencia a este texto, pero ahorita esa parte del inicio del 18, que sean capaces con todos los santos de entender o de comprender, como dice ahí, cuál es el amor de Dios. A mí me llama muchísimo la atención. Te voy a dar un ejemplo de lo que Pablo no está diciendo que es el caminar cristiano. El caminar cristiano no es como una carrera universitaria. Todos los que tuvimos la oportunidad de asistir a la universidad te darás cuenta que tú haces compañeros, algunos hacen amigos, no sé qué tan buenos amigos sean en la universidad, pero nadie va a ver por ti. O sea, es una carrera individual. Yo recuerdo que muchas veces, si te ponen en un trabajo, no sé cuántos les tocó que hacen trabajos en grupo, y normalmente el que trabaja afuera, que estudia y trabaja, la gente no lo quiere acoplar porque ya saben de que normalmente no va a poder colaborar. El que nunca hace la tarea siempre quiere llegar a que nomás le pongan el nombre al final, y hay otros que se enojan. Definitivamente, si tú te retrasas en una materia, si tú repruebas, si tú no puedes presentar tu trabajo porque trabajas, nadie te va a esperar. De hecho, de todos los que entraron en tu promoción en el primer semestre, ¿cuántos salieron contigo de la universidad? O si tú tampoco no saliste, ¿verdad? Fuiste de los que se quedó a medio camino. Entonces, esas personas, fíjate, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Más bien, el caminar en Cristo es totalmente diferente. Es decir, fíjate lo que es casi como una carrera o una carrera que tú has ido con tu familia y te fuiste allá a una montaña, a una caminata, no quise decir carrera, una caminata en la montaña, y por alguna razón se te perdió uno de los niños. ¿A ti te interesaría regresar sin uno de los niños a tu casa? Sin tu esposo. Bueno, a lo mejor sí para algunas, ¿verdad? Pero la idea es que juntos nos esperemos. Hermanos, en el Señor se trata de un avance juntos. El cristianismo no es una filosofía intelectual. Si estás tomando nota, esto apúntalo, mira. Es un proceso de crecimiento en el cual estamos comprometidos como hermanos a vivir la vida en comunión, amándonos, sirviéndonos unos a otros, para que así juntos alcancemos la herencia. Eso me cambia mi perspectiva. Yo no me voy a enojar con mi hermano. Voy a hacer lo posible por caminar con él, por apoyarlo en amor. El amor es el pegamento. Entonces, volviendo al versículo 2, ¿cuál era el deseo de Pablo? Que sean sus corazones fortalecidos, que unidos en amor alcancen las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Es importante que tengas tu Biblia y lo leas porque dice muchas palabras que se parecen. El deseo de Pablo es que la iglesia llegue a alcanzar una riqueza, pero no es una riqueza material. ¿A qué se refiere? La riqueza que se refiere es la que procede de una plena seguridad de comprensión, de comprender el qué. Esto, cuando tú tienes esa plena seguridad de comprensión, resultará en el verdadero, fíjate esa palabra, conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Amén. Dicho de otra forma, Pablo está luchando para que los creyentes juntos, como ya vimos, alcancen una herencia, una riqueza que es la plena seguridad de comprensión de quién es Cristo y su obra. Eso es lo que ha estado haciendo en el capítulo 1 y los versículos anteriores. Él quiere que la iglesia conozca a Cristo y su obra, este gran
misterio escondido por siglos y edades, pero ahora revelado. Y vivir así, o sea, entender esto, les dice, esto es una riqueza. Esta es la herencia que ustedes pueden tener. Vivir así es la riqueza. Cuando dice la palabra misterio, no quiere decir que sea algo que no se pueda encontrar. Por el contrario, se refiere al evangelio, pero es algo que quiere ser descubierto, porque definitivamente en toda la epístola hemos visto que él está diciendo: quiero que el Señor les revele el misterio de su voluntad. Y este es el deseo de Jesús, de Dios a tu vida. Dios quiere revelar a Cristo por medio del Espíritu Santo en una forma real. Voy a hacer una paráfrasis para entender estos versículos. Miren, dice Pablo, yo quiero que ustedes juntos en amor alcancen a comprender, a experimentar de una forma real cuál es ese misterio de Cristo en ti, para que ustedes vivan en esas riquezas, de esa grandeza, de esa gloria. Es el deseo del Señor Jesús. Si me acompañas, por favor, a Juan 17. Él lo dijo de esta manera. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora vámonos al versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Y mira, y las recibieron, y ahí está la misma palabrita, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Aquí vemos a Jesús diciendo lo mismo que dice Colosenses. La vida eterna es por conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero según este texto, el versículo 8, es más que conocer de nombre. Es conocer con fe. Es una experiencia de fe. ¿Por qué lo digo? Final del versículo 8 de Juan 17. Las entendieron. ¿Qué entendieron ellos? Ellos entendieron, estos discípulos, estos pescadores de Galilea entendieron algo bien simple, que ese hombre no era nada más un carpintero, no era nada más el hijo de José y María, no era nada más un maestro, un rabí, un profeta. Estos hombres, por la pura gracia de Dios, entendieron que Él era el Jesús, Mesías, el Salvador del mundo. Y el Señor orando dice: yo quiero, Señor, yo te pido por estos hombres que no solo me conocieron, sino creyeron en mí. No es, dice el pastor J.I. Packer que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo que tú tengas una información de una persona. Por ejemplo, si yo les pregunto por un deportista, a lo mejor lo conocen. Si yo les pregunto, ¿saben quién es Tom Brady? Y van a decir, sí, pues es un jugador que mide casi 6 pies o más alto a lo mejor, que ha ganado muchos anillos en la NFL, jugando como quarterback para como mariscal de campo para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú lo conozcas personalmente. Pablo está orando para que la iglesia entienda un concepto de quién es Jesús. Y Jesús está orando lo mismo. Conocerte es vida eterna. ¿Lo leíste en el versículo 3 de Juan? Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿Qué les pasó a estos simples pescadores? Que se les reveló las riquezas del gran misterio de Cristo y ellos lo siguieron. ¿Por qué es tan sorprendente que Pedro y Juan y Andrés y estos pescadores, Jesús les dijo, síganme? ¿Qué hicieron? Al instante dejaron sus redes y lo seguían. Hermanos, creo que esta es la parte fuerte de este texto y necesitamos poner mucha atención a él. Dice que el Señor quiere revelarse a nuestras vidas, no solo
como un concepto. Y mira, te quiero dar un ejemplo. Muchas personas asienten con la verdad. ¿Saben qué es asentir? Que no están de acuerdo. O sea, que no es que están de acuerdo y no están en desacuerdo, pero no la han experimentado en persona. Te voy a dar un ejemplo nomás para que tú veas si asientes con la verdad del evangelio o la crees, o la, como dice ahí, o tienes esa seguridad de comprensión. Por ejemplo, el simple hecho del perdón. Si regresas a Colosenses, si estás ahí con tu Biblia en Colosenses, más adelante, yo no lo voy a exponer, solo voy a usar el ejemplo. Nos expondrá aquí Alex o el pastor Carlos, Colosenses 2:13, cuando dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no, ahí está en el 2:13 de Colosenses, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Ahora el 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a quitarme el saco. Una disculpa, vamos a continuar ahí. Fíjate, aquí dice claramente, está expuesto que la deuda de tu pecado fue totalmente cancelada, borrada, clavada en la cruz. Pero muchas veces cuando batallamos con la culpa, ¿sabes lo que pasa? Es que lo entendemos, lo cantamos, pero no se ha hecho realidad en nosotros. Y yo puedo entenderte porque tú dices, un pecador como yo, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente puedo sentir esto que estás diciendo? Pues es lo que Pablo está orando, que ustedes tengan una seguridad de comprensión, y se refiere a algo vívido. Fíjate, una vez escuché el testimonio de un hombre, un pastor, que cuando tenía 19, siempre he contado esa historia aquí, pero me impresionó tanto. Cuando tenía 19 años, dice que era un joven insensato, como muchos fuimos a los 19 años. Y que saliendo de la iglesia aceleró su carro imprudentemente. Yo hoy que tengo niños chiquitos, pienso inmediatamente cuando alguien va acelerando así en un fraccionamiento cerrado, en un estacionamiento, ¿por qué haces eso? Dice que saliendo, yo ya les compartí esto, golpeó algo. Estaba nevando, era en una de esas ciudades del noreste de los Estados Unidos. Que golpeó un tronco, golpeó un venado, quién sabe, se bajó a ver, y era la niña de una familia muy respetada de la iglesia. Minutos después murió la niña. O sea, imagínate la culpa de este hombre. O sea, son de esas cosas que tú dices, si lo volviera a vivir, no lo volvería a hacer jamás en mi vida. ¿Por qué aceleré? ¿Por qué fui tan tonto? Todos estos pensamientos. Va a la fiscalía, comienza la investigación, etcétera. Dice que él era líder de jóvenes. Él ya había servido en, ¿cómo se llaman esas misiones de tiempo corto, evangelismo en otras ciudades? Pero que él nunca había sentido en realidad que era perdonado. Y ahora con esta culpabilidad no se sentía perdonado. Llegó el papá de la niña, un hombre respetable. La mamá de la niña, después de los servicios funerarios, y van con él y le dicen: mira, sé que lo que hiciste es un pecado, nos destrozaste nuestra vida, pero te quiero decir algo. Orando, el Señor nos mostró la parábola de los dos deudores, que uno le debía millones al Señor, pero ahorcaba al que le debía menos. Y el Señor me mostró que yo te tengo que perdonar. Lo abrazó y dice: esta familia en realidad me acoge como hijo dentro de la iglesia. Y cuando yo voy a su casa y cuando me sirven, ya hoy es un hombre, ya es un pastor de hecho, y me sirven, digo, qué gran misterio es el perdón de estos hombres. Qué gran misterio, te quiero decir. ¿Sabes cuál es el gran misterio? Que Dios nos haya perdonado. Ahora una pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Lo sientes? ¿O lo crees?
Te levantas cada mañana diciendo gracias Jesús, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y el que era tu enemigo, ahora me puedo sentar a tu mesa. Eso es lo que está orando Pablo aquí, hermanos. Él está orando que tengan una confianza de entender cuál es el misterio de Cristo, este gran misterio. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Lo voy a repetir: Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Lo creemos realmente? Lo que dice Pablo, el Rey del universo, el creador de todo, el que es la cabeza de la iglesia, está dentro de ti. Pues por eso ora Pablo, para que lo creamos, para que sea una realidad. Como decía la canción que cantamos ahorita, oh, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Hermanos, Dios quiere que no solo creas intelectualmente el evangelio, sino, si puedo usar la palabra, es que quiere que lo experimentes. Muchos como que reaccionan con ese término: no, es que no hay que guiarnos por las emociones, la fe solo tiene que ser algo que yo creo aunque no lo sienta. Estoy de acuerdo, la fe es creer en una promesa y en una persona viva. Pero si Cristo está dentro de ti, se debe de sentir, hermano. Si Él está dentro de ti, debes de sentir que Él te perdonó. Yo te puedo testificar, a los 17 años que el Señor me rescató, yo no entendía ninguna de estas cosas, ni siquiera sabía bien que habían epístolas paulinas o de Juan. No sabía que habían doctrinas de puntos de vista de cómo se da la salvación. ¿Y sabes qué? No me interesaba en ese momento. ¿Sabes? La única sensación, y los que hemos, por la gracia de Dios, se han abierto nuestros ojos, todos la tuvimos. ¿Sabes? La única sensación que yo sabía: el Rey del universo me perdonó mis pecados. Para mí, ¿sabes cuál era una realidad? Salmo 32. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso era mi gozo. No sé cómo, decía aquel cantante, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero tú me has dado vida. Esa era mi verdad. Y a eso se está refiriendo Pablo. Yo oro para que vivan en esta riqueza, para que entiendan la grandeza de quién es Cristo, la grandeza de quién es nuestro Señor. Si volvemos a Efesios 3, por favor. Ya lo leímos, pero mira lo que se requiere. Mira lo que se requiere para entender a Cristo de esta forma. Tú puedes tener una pregunta ahorita. Y yo creo que en este texto de Colosenses es válida esta pregunta porque no está tan fácil. Te doy 2 consejos para la serie: que cuando estemos predicando tengas tu Biblia abierta y estés viendo a lo que estamos haciendo referencia, porque si no me dice, ¿por qué dijo eso? Tienes que estar viendo a qué estamos haciendo referencia. Ahorita estoy diciendo, voy a hacer pequeña recapitulación, que necesitas conocer a Cristo en una forma experimental, que son las riquezas de la plena comprensión. Entonces, si es así, mira, si volvemos a Efesios, ahora te va a hacer lógica. 3:14, por esta causa doblo mis rodillas, decía el apóstol, ante el Padre nuestro Señor Jesús, de quien recibe toda familia, en el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. Seáis capaces, versículo 18, de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que conozcamos esta verdad, pero no solo intelectualmente, sino que dice ahí, es una cosa que sobrepasa el conocimiento. Si sobrepasa el conocimiento, entonces todavía no te he respondido a la pregunta, ¿cómo lo conozco? Y aquí se llama, tú necesitas una comprensión espiritual.
Toda la carta nos la estaba diciendo. Alex nos lo predicó también en el capítulo 1:9 de Colosenses. Pablo decía que por esta causa nosotros desde el día que supimos de ustedes, no hemos dejado de orar por ustedes para que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hermanos, aquí es otro boleto. Permítanme usar ese lenguaje. No se necesita una maestría en letras para entender esto. El más simple de los hombres, el que no tiene letras, con la ayuda del Espíritu Santo puede comprender este gran misterio. Oh, dijo el Señor, se lo escondía a los grandes, pero se lo di a los niños. Hermanos, a Cristo se conoce espiritualmente. ¿Cómo conozco toda la plenitud de Cristo? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En la confesión de fe de Westminster, son confesiones de fe que la iglesia ha hecho para establecer estas cosas. Dice algo así, fíjate, es bien importante, lo voy a leer despacito porque no tengo ahí la cita. Dice: el testimonio de la iglesia nos puede mover e inducir a una alta y reverente estima de las Santas Escrituras. La iglesia te puede mover a que estime las Escrituras. Te puede mover a que creas que es un material celestial, dice, a que su doctrina es eficaz. Sin embargo, decían en aquel tiempo, a pesar de todo esto, nuestra plena seguridad respecto a su infalible verdad y que es divina, solo procede de la obra del Espíritu Santo. O sea, la iglesia, el moralismo te puede convencer que es importante crecer en santidad. Tú puedes decir, sí, la santidad es buena, pero no quiere decir que te hayas encontrado con un Dios santo. Por eso Pablo ora por los colosenses para que sean iluminados, ora por los de la Odisea, ora por los de Efesios. Y el Señor oró por nosotros. Él dice, para que crean estos y los que van a oír la palabra por medio de estos. ¿A quién se refería? A los discípulos, y la palabra ha llegado hasta nosotros. Quiero darte una ilustración bíblica, la ilustración más clásica, más hermosa. Pedro, en aquel lugar, frente a las, que ya nos explicó el pastor Carlos, frente a las puertas del Hades, Jesús le venía preguntando a sus discípulos en aquel momento: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice la Biblia que unos respondieron: tú eres Elías, tú eres un gran maestro, etc. Y de pronto Pedro, como la voz cantante del grupo, y bien interesante que haya sido Pedro, le contestó, por si estás tomando nota, Mateo 16:17, no lo busquen. Y Jesús respondiendo le dijo, 15, y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que dice aquí. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la historia que está previo a esto es la historia del ciego. ¿Por qué crees que los escritores ponían una historia con otra? Está diciendo que la ceguera espiritual, y ya lo compartió el pastor Carlos el domingo pasado, es tus ojos van a ser abiertos a Cristo cuando no sangre ni carne, sino el Padre por medio del Espíritu Santo te revele la gran herencia que tienes en Cristo. Y ese es el punto que estoy diciendo. Pablo, su deseo es que conozcamos de esa forma al Señor. Por eso es que insisto que la palabra es fundamental para conocer a Cristo de esta forma. Él decía: a Él nosotros proclamamos. Entonces, ¿cómo? Contestando a tu pregunta, ¿cómo conozco hacia el Señor?
Uno, necesitas revelación espiritual, se llama iluminación. Iluminación viene de luz. Jonathan Edwards tuvo un mensaje muy famoso que le tituló Luz Divina y Sobrenatural, basado en ese texto que leí de la confesión de Pedro. Es una luz divina y sobrenatural. También usó el texto de 2 Corintios 4:4 que se nos mencionaba el domingo pasado, que dice que el mismo que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en vuestros corazones. ¿Cómo conozco a Cristo como el mayor tesoro, como el misterio? Por medio de la iluminación del Espíritu Santo y por medio de la palabra. No hay otra. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres. A Él proclamamos. Eso es lo que queremos hacer aquí, hermanos, nosotros. Proclamarte a Él. Busca la palabra. Sus palabras son vida y son luz. Son como una espada de 2 filos, más cortante, dice, que penetra hasta lo más profundo. ¿Quieres conocer a Cristo? Búscalo, no como una lección, búscalo como la palabra. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es que cuando entendemos quién es Cristo, su obra en una forma verdadera, esas riquezas del versículo 2, que decía el misterio de Cristo, es decir, Cristo nos lleva a caminar congruentemente. Les dije que el título del tercer punto es la exhortación de Pablo a los colosenses. Vamos al versículo 6, dice, por tanto, ese por tanto quiere decir algo, no está ahí por gusto. Por tanto quiere decir, por tanto lo que ya pasó, quiere decir a consecuencia de esta iluminación de la verdad del misterio de Cristo, a consecuencia de los versículos 2 y 3, que ahorita no lo he mencionado, pero ya lo voy a mencionar. A consecuencia de esos versículos, ustedes deben de caminar de una forma. ¿Por qué no vuelves a leer? El por tanto está refiriéndose al gran tesoro de Cristo. Pero mire el versículo 3, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Algunos han dicho que este es como lo que está ya en el capítulo 1, esa cristología. Este también es un pico en la carta en donde está exaltando la grandeza de Cristo nuevamente y está diciendo, ustedes han recibido a Cristo, el grandioso, en quien están escondidos. No quiere decir escondidos que no se ven, sino que están contenidos todos los tesoros de la sabiduría. A ese es al que has conocido. Por tanto, ¿qué dice? Versículo 6. De la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Aquí eso es un término muy común. No sé cuántos han escuchado el término, ¿ya recibiste a Cristo Jesús como Señor? La pregunta ¿es un término bíblico? Sí, está aquí, está en Juan, está en Corintios. Recibir a Cristo Jesús como el Señor. El problema es el entendido que ahorita se le da ese término. Muchas personas piensan que recibir a Cristo Jesús el Señor es hacer una oración de fe. No sé si creciste en un ambiente así, o levantar la mano, o pasar al frente. Bueno, yo de hecho así crecí. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, nunca se me va a olvidar, la cama de mi cuarto, mi madre fielmente leyéndome uno de esos trataditos. ¿Sí? ¿Se han visto esos trataditos? Y me preguntaba quién estaba en el trono de mi corazón, que mi corazón era un corazoncito de piedra, sucio, y que necesitaba darle mi corazón al Señor para que se convirtiera en un corazón de carne y limpio. Y me recuerdo de eso. Ni te digo qué edad tengo, pero ya fue hace más de 30 años. Y me dijo al final, si quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Y al recibir a Cristo, si te mueres hoy, te vas a ir al cielo. Ándale, yo hice esa oración. Y desde entonces yo le decía a mis amiguitos, a mis vecinos, ya recibí a Cristo en mi corazón y si me muero hoy, me voy al cielo. Y una vez me recuerdo un vecino que me dijo,
que yo le dije, era un muchacho más grande, como de unos 13, 14 años. ¿Qué pasa si te mueres hoy? Le dije, yo tenía como 7, 8 años. Me dijo, no sé, yo si me muero me voy al cielo porque ya recibí a Cristo. Y me agarró de la mano el cuate y me dice, ven. Y me llevó con su mamá. Mamá, pregúntale a Roberto qué pasa si se muere hoy. Se burlaron de mí y les causó risa. Ahora, ¿hay algo malo en que le prediquemos a nuestros hijos? Para nada. Yo le doy gracias a Dios. Yo le comentaba una vez a mi esposa, mi mamá fue la que me evangelizó. Y de hecho eso quiero que hagamos con nuestros hijos, que les hablemos la palabra. El problema es que si tú lo tomas como una fórmula, recibir a Cristo, no necesariamente aconteció en un nacimiento. ¿Y cómo lo sé? Porque pues llegué a la adolescencia, a la juventud, y esa oración de fe que había hecho no me ayudó en mi caminar. O sea, estaba perdido. En realidad yo recibí el misterio del evangelio hasta los 18 años. Ahora, Pablo les dice, no me refiero a ese recibir a Cristo, no me refiero a levantar la mano, a hacer la oración de fe. ¿A qué se refiere entonces esa expresión de recibir a Cristo? La expresión de recibir a Cristo más bien quiere decir lo que nos expuso en los versículos previos. Se refiere a Cristo en nosotros, el misterio escondido. Más que pasar al frente o hacer una oración, es como un ciego que nunca ha visto la luz y un día la ve. Si tú hubieras crecido ciego y un día te operan y ves, ese día nunca se te va a olvidar. Es el milagro más grande que un hombre puede recibir. Es Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. También he escuchado unas personas que dicen, yo ya recibí a Cristo como Salvador y más adelante a medida voy cambiando lo recibiré como Señor. También eso no es lo que está diciendo aquí. Dice que recibiste a Cristo Jesús como Señor. Está diciendo a Mesías como Señor y está apuntando a todo lo que dijo del capítulo 1. Él al que recibiste es al Rey del universo. El que se te ha iluminado es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo te ha hecho nacer de nuevo, se te ha iluminado como ese glorioso misterio dentro de ti, el Rey del universo, el llamado, el versículo 6, es que andes en Él. Una mejor traducción es, así continúen caminando en Él. Así continúen caminando en Él. El foco del versículo 6 es uno de los focos de toda la carta. Aquí se desprende toda la carta. Aquí hay un cambio de voz. Hasta ahorita nos ha dado lo que nosotros conocemos, nos está diciendo nuestra posición en Cristo. Hasta ahorita solo nos ha dado posición en Cristo, quienes somos, y nos ha dado exposición de quién es Cristo. Se llaman indicativos. Hasta ahorita. Este es el primer imperativo o mandamiento que se da en la carta. De la manera que Cristo está en sus corazones, por la fe, ese grandioso Dios del que nos ha expuesto un capítulo completo, ese que es el misterio de Cristo, ahora les doy un primer mandamiento: que su vida sea consecuente caminando en esa realidad de que Cristo vive en ti. Eso es lo que está diciendo. Y todos los capítulos que vienen, que veremos, entonces ya vendrán muchos imperativos. Algunos han dicho que son 29. Pero este es el primero. ¿Qué quiere decir así andad en Él? Permanecer arraigados a Cristo. Permanecer unidos a Cristo. Y aquí algunos de ustedes están preguntándose, ¿y cómo es esto que nos dice de que Cristo hizo la obra en nosotros? Aquí nos han enseñado de que no hacemos nada nosotros para ser salvos, sino que Cristo es el que opera la salvación, pero a la vez me estás diciendo que yo debo de permanecer caminando en Él. Este es el proceso de santificación del creyente. Y quiero dejar bien clarito esto. Hay una diferencia entre justificación o perdón de pecado, inclusión a la familia de la fe, santificación y glorificación.
la justificación no hay nada que podamos hacer. Lo único que respondemos es creyendo en fe a la palabra que nos es impartida e iluminada por el Espíritu Santo. Pero como ya nos expusieron, el proceso de santificación es un proceso en el cual cada día me voy separando más del pecado, pareciéndome más a Cristo, creciendo en Cristo semejanza, creciendo en madurez, creciendo en el conocimiento de Cristo. Le puedes poner muchos ejemplos. Pero en ese proceso, fortalecidos por la gracia, impulsados por el Espíritu Santo, nosotros colaboramos en él. ¿Y cuál es nuestra parte de colaboración? Continuar. Fíjate, esa palabra, ese verbo es bien importante. Así como creíste en Jesús, continúa creyendo en él. Y por eso es que el versículo 7 nos aclara cómo: firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Tal como fuiste instruidos. Fíjate, ahí pone 3 ejemplos: firmemente arraigados, edificados y confirmados. Firmemente arraigados es un ejemplo de un árbol. El árbol, hermanos, da fruto por la naturaleza, da fruto por su raíz que toma de la savia y está dando fruto. Hace 2 años compré un arbolito en un vivero porque me gustaba para sombra y me gustaba más que todo para cubrir un poco la visibilidad de los vecinos. Pero el valor agregado que tenía el arbolito es que no sabía que era de peras. Entonces el año pasado, ya como por estas fechas, empezó a unas flores, y en un par de meses, como ahí por mayo o junio, recogimos peras y nos las comimos. Bien rico. El punto es que ese árbol da fruto porque es un árbol que está plantado. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tú das fruto porque debes de continuar enraizado en él. No te puedes despegar si ese árbol yo lo corto o lo siembro en otro lado o lo saco, ya no va a dar fruto. Esa es la ilustración que Pablo está dando. La permanencia en Cristo es la que nos lleva a andar en él. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Bueno, Jesús lo dijo, el mismo ejemplo, Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí, mucho fruto lleva. El que permanece en mí, mucho fruto lleva. La otra ilustración es edificados. Y lo que tiene en mente es como un edificio, como lo que dijo, siendo sobreedificados como piedras vivas, cada uno, constituimos la casa de Dios. ¿En qué está sobreedificada la casa de Dios? En el fundamento que es Él. Así que las 2 ilustraciones nos sirven nada más para recordarnos esto. Así como recibiste a Cristo, si Cristo se te reveló, si este gran misterio, la exhortación de Pablo a tu vida es: continúa arraigado en él. Por eso es que la tercera ilustración dice firmes. Bueno, dice confirmados en la versión de las Américas, pero la mejor traducción sería firmes. Y ¿sabes cuál es la idea? La de un soldado. Así como el himno, aquel viejito himno bautista que decía firmes y adelante. ¿Cómo? Huestes de la fe, firmes y adelante. Se está pensando en un soldado que vendrán adversidades. Hermanos, los que lleguen al cielo, fíjate, voy a decir esto con cuidado, los que lleguen al cielo son aquellos que perseveraron en la fe. Y los que perseveraron en la fe fueron aquellos que Dios escogió para salvación y les dio la gracia para permanecer arraigados del árbol. Cuando mi esposa estaba niña, dice que iba a la playa con su papá y entraban y las olas bien fuertes y el papá le decía: agárrate. Fíjate, eso es como esto. Obviamente el papá no le va a soltar, pero le decía: agárrate. Eso es lo que la Biblia hace. Nos dice: hay una promesa que vas a llegar a la gloria.
hay una promesa que verás al Señor. Pero mientras yo camine aquí en la fe, caminaré arraigado, dependiendo, suplicando de tu gracia todos los días de mi vida, Señor. Porque quiero ver tu gloria y quiero ver tu gracia. Hermanos, aquí se comienza a ver la santificación en lo práctico. Entonces, en pocas palabras voy a resumir esto. Pablo tiene una gran lucha. Estoy resumiendo todo lo que dije. Su gran lucha es para que no los engañen otras doctrinas, sino que conozcan verdaderamente a Cristo, que lo experimenten. Y cuando este Cristo en ti es una realidad, entonces tú andas, tú caminas en Él y das fruto para su gloria.